Bueno, otra de las partes importantes que nos gustaría escuchar de usted, doña Ramoncita, o niña Ramoncita, vamos a reiterar ese niña, ¿verdad? Es dónde nace su vocación como maestra. ¿Qué la impulsó a ser maestra? Porque hemos topado con la curiosidad grande de que algunas que hemos entrevistado no necesariamente al principio querían ser maestras. Una quería ser enfermera, como fue la niña María Elena. Otra quería ser, creo que era, bueno, no sé si también enfermera, era la niña Nancy o algo así, por ahí anda el asunto. Pero no siempre al principio quisieron ser maestras. ¿Cómo nace su vocación como maestra? Bueno, a veces digo que es una parte desilusionante porque aquí no había otra, para mí no hubo otra alternativa. O era maestra, o no estudiaba nada. O no estudiaba nada. Porque en ese tiempo la situación mía era muy difícil. Yo era de una familia muy pobre y no podía darme el lujo de pagar la universidad caro. No había otra posibilidad. Lo que era más barato estudiar era el magisterio. Pero en ese momento solo había escuela normal, como decíamos aquí en ese tiempo. La normal, y la normal estaba en Heredia. Y había que viajar desde Entre Ríos hasta Heredia en bus, y aunque costaba creo que 50 céntimos el pasaje de aquí a Heredia, pues para mí era mucho dinero. Sí, por la época y la situación, ¿verdad? Hubo parientes que me ayudaron mucho, que me alojaron en su casa en San José, por lo menos ya era un pasaje menos de San José a Heredia. Y entonces toda esa facilidad era lo que me servía a mí, lo que yo necesitaba para estudiar algo. Entonces terminamos el bachillerato en el San Luis Gonzaga, que lo terminé con una beca de 25 colones. Perdone que me interrumpa, no sabía yo que usted era egresada de San Luis Gonzaga. Yo soy egresada de San Luis Gonzaga. Qué bien. Sí, ahí tengo como decían en ese tiempo en Cartago, mi bacalabres, porque está en latín. Está en latín, sí. Está en latín el título, y es un cartón así grande. Ajá. Ahí está mi... Ok, entonces fue a la normal. Entonces de ahí pasé a la normal. Ajá. Y ya sin beca. Después conseguí una beca también de 22 colones, 22.50. 22 colones conseguí. 22.50. Sí. Bueno, y entonces yo pasé los 2 años, eran 2 años en la escuela. En ese momento, la escuela normal de Heredia, como se llamaba antes, había pasado a ser escuela de pedagogía de la Universidad de Costa Rica. Entonces mi título ahora fue el cartón que me dieron al final de los 2 años, era de la Escuela de Pedagogía de la Universidad de Costa Rica, que por cierto el dulce nombre, en el tiempo que yo estuve trabajando allá, estuvimos ahí trabajando, solamente la niña Nelly y yo teníamos ese título. ¿Solamente ustedes? Sí, solo nosotras lo teníamos, los demás lo tenían ya de otro lado. De otro instituto que hubo, y bueno, la cuestión es que entonces yo me gustó, a mí me encantó la profesión, así como nos la pintaban. Una vez que después empezó a ejercer. Sí, desde una vez que estaba metida ahí en la universidad, en la escuela de pedagogía, yo tuve muy buenos profesores. La directora de la escuela de pedagogía era la niña Magamboa. Después había un profesor de... Mis respetos. Después había el profesor de pedagogía era un señor Salazar, don Marco Tulio Salazar, de ahí de Heredia. Había un profesor de agricultura y metodología de ciencias, que era don Rafael Cortés, que yo creo que ahí fue donde me gané la beca después. Otra beca, sí. Con ese señor, yo creo que eso fue. Después pasó, bueno, ¿quién más? Bueno, todos los profesores eran grandes señores de Heredia que habían trabajado años en la escuela de pedagogía, en la escuela normal, y después pasaron a la escuela de pedagogía. Entonces, claro que nos dieron una buena preparación. Sin duda. Una buena preparación. Y yo estuve muy contenta de ser maestra.
Y cuando ya estuve en unos años, ¿cómo se pueden llamar? Difíciles, porque yo estuve en Heredia en el 47 y 48. Y ustedes saben que el 48 fue un año bastante complicado. Exactamente, sí. Complicado. Bueno, la cuestión es que entonces terminamos el 48 y yo no pude hacer, o no pudimos hacer no pudimos hacer un examen. El último examen se quedó sin hacer. Y lo fuimos a hacer el primer sábado, creo que fue el sábado antes del antes de marzo, el último sábado de febrero sería algo así, fuimos a hacer el examen no recuerdo cuál era, pero el que nos faltaba, y el primer sábado de marzo nos dieron el título a los que lo ganamos, ¿verdad? Digo yo creo que todos lo ganamos. El primer sábado de marzo nos dieron el título de maestros y el lunes siguiente estaba yo trabajando aquí en la escuela de Tres Ríos. Vaya, qué buena suerte tú, ¿verdad? Esa facilidad había antes. Esas facilidades eran muy sí, dadas en aquella época. En esa época porque no había maestros. No. Al menos aquí de Tres Ríos, ese año solo yo me gradué. Y por casualidad había en ese momento una maestra incapacitada con una enfermedad grave, terminal. Entonces el supervisor de escuelas me dijo desde el año anterior, un día que estaba yo, vine a hacer una práctica aquí a la escuela de Tres Ríos y estaba el supervisor de visita, por casualidad. Y entonces me dijo, estuvo un rato viéndome la clase y después me dijo, el año entrante tiene su clase aquí usted. Mire usted. No tuve ni que solicitar, sino que ellos mismos me lo dieron. Y ahora no hay nadie que recuerde eso porque ya ese señor murió. Ya murió doña Esperanza, que era la directora de la escuela, ya murió también. Sí. Entonces solo yo creo que estoy quedando todavía me han dado más tiempo. Sí. Ya pasó, ahí trabajé 2 años. A los 2 años, eso fue otra sorpresa muy bonita. A los 2 años me llamaron del Ministerio de Educación un día que me presentara a tal hora. Y cuando llego a una sala, y estaba un grupo de compañeros, ¿y ustedes qué andan haciendo? A mí me llamaron para que me presentara aquí a tal hora. Y bonito, bien, ¿qué será? Bueno, todo el mundo estaba extrañado que lo habían llamado. Alguien sabía por allí. Y había otros que no eran compañeros míos, mayores, por cierto. La cosa es que éramos 10. Entonces ya cuando llegó ese profesor que les digo yo que por eso estoy yo como estoy ahora tal vez, y que ese era un señor, un profesor de Heredia que se llamaba don Rafael Cortés, que me había dado clases de metodología de las ciencias y de agricultura. Y como que la agricultura me ha gustado toda la vida. Sí, porque fueron impulsores de la huerta y todo eso. Y nos puso a limpiar un terreno con unas cepas de zacate que daba gusto, ¿verdad? Pero yo sabía usar la pala. ¡Qué bueno! Y eso lo aprendí en el cafetal de mi casa, que no era de nosotros, ¿verdad? Era de una pariente también. Y llegaban los peones a trabajar y yo los veía trabajando y así aprendí a usar la pala y el pico. Entonces, doña Ramoncita, vemos que si bien es cierto, no tenía opción para estudiar otra cosa, pero podemos ver aquí algo como no sé, si se puede llamar curiosidad o casualidad, o el mismo Dios que le ayudó a discernir. Porque todas las personas, como le digo, que hemos entrevistado, las maestras que hemos entrevistado, algunas quisieron ser esto, lo otro, y les encauzaron el camino de una manera diferente, y todas coincidieron en que sí era su vocación. A usted le tocó de esa forma. No, sí, entonces, hasta un cierto punto no podría ser decepcionante, podría ser de una forma muy
muy curiosa, diría yo. Curiosa, sí. Cuénteme, también otra pregunta que nos gustaría hacerle es, ¿cómo fue su paso por México? Porque nosotros nos dimos cuenta de que usted recibió una beca para México en aquella época y todo, y ese es saber un poquito. Ese es el paso que sigue. Ese es el paso que sigue. Sí, porque yo trabajé 2 años aquí en Tres Ríos, un primero y un segundo. Y ahí tengo, yo digo, pues no fui de veras mala maestra, porque todos los muchachos de ese tiempo, que ya son setentones, y entonces todos, mejor dicho, todos a donde me encuentran, tal vez tenemos años de no vernos, y todos, ahí todos me recuerdan, todos me saludan muy cariñosos. Y digo, estoy hablando en masculino porque fueron dos grupos de varones. No, tuve un grupito, un poquito de mujeres en el segundo año. En el primer año tuve un primer grado, nada más. En el segundo año me pusieron 2 segundos grados, uno de varones y el otro mixto, pero con muy pocas mujeres. Y bueno, y todas y todos son muy simpáticos, son muy atentos, a donde quiera que me encuentran me saludan. Y yo los veo, que se alegran de verme, ¿verdad? Claro. Porque la expresión de ellos lo dice. Bueno, pasaron esos 2 años y en enero, en febrero, me llamaron del ministerio. Y cuando estábamos ya 10 personas reunidas allí, que no sabíamos a qué íbamos, cuando salió el profesor, ese profesor que tuve allá en Heredia, Rafael Cortés, y nos dice, bueno, nos hemos reunido aquí, es para tal y tal y tal cosa, y entonces nos dijo, para ofrecerles una beca a México. Van a inaugurar un centro de educación fundamental, para adultos, pero no los 10, dice, no los 10 que están aquí. Ustedes tienen que traerme todo el currículum y tienen que traerme las preguntas que vienen. Ahí les han mandado un cuestionario, lo tienen que hacer, y los datos que piden y todo, tienen que traerme eso aquí. Y yo lo voy a mandar a México, y en Pátzcuaro, en una ciudad que se llama Pátzcuaro, en el estado de Michoacán, ahí van a seleccionar, sí, ahí está de la UNESCO. Les ofrecen la beca, pero seleccionan de esos 10, seleccionan 5, esos son los que van a ir, y entonces ya no es cosa de nosotros, eso es allá en México donde lo hacen. La UNESCO les da $100 mensuales para sus gastos. En aquel tiempo el dólar valía 5 colones con 60 céntimos, si no me equivoco, más o menos, eso valía el dólar, 5.60, algo así. Van a tener 100 colones para sus gastos. Aquí les vamos a pagar el sueldo como están ganando ustedes, tal vez un poquito menos, pero estamos haciendo el esfuerzo porque sea todo lo que ustedes están ganando. En ese momento ganaba yo 210 colones. Aquí yo ando 210 colones. No me cobre por la entrevista. Ay, no. Pues entonces, en ese momento yo ganaba 210, pero yo necesitaba que me los dejaran de veras, porque ya les digo que mi familia era muy pobre, sí, claro. Entonces a mi mamá le servía mucho que le dejara el dinero ese. Claro que ya tenía otros 2 hermanos trabajando y pues también cooperaban con la casa, pero no era malo, ¿verdad? No era malo. Mi mamá tenía que empezar por ver a dónde se metía en otra casa, porque la que teníamos no estaba en condiciones de habitarla, era una casa que ya no se debía habitar. Bueno, la cuestión es que pasaba, que así me fui. Bueno, claro que dicen, ustedes tienen que decirnos si aceptan o no aceptan. Y yo ya, en aquel tiempo, yo no pensaba que ya era mayor de edad, pero yo acepté de una vez. Sí, claro. Yo acepté de una vez, sí. Porque lo encontraba como muy fácil, como que era, y una gran oportunidad para ir a estudiar más, a aprender más,
que en fin, que tal vez me servía después más. Y entonces yo acepté de una vez. Entonces había que esperar a que viniera la respuesta de México. Y de veras, digo yo que suerte tuve, porque otra vez fue muy, muy oportuna, muy sin costarme mucho, ¿verdad? Muy fácil. Y me escogieron allá. Bueno, pues qué bueno, porque ese fue un gran paso para su vida de preparación académica y todo. Dígame, ¿es cierto que fue ahí donde conoció a Florencio? Sí, ahí fue, Claro. Ahí fue donde lo conocí, porque ese grupo de estudiantes que fuimos, todos íbamos en las mismas condiciones. Éramos de Bolivia, Perú y Ecuador en América del Sur, 5 de cada lugar. A veces había 4 nada más. Después de América Central íbamos de Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala. Y por cierto que de Honduras iban solo 4, porque nadie se interesó por ir. Nadie, ni el ministerio por mandar a otro que no habían escogido, ¿verdad? Sí, claro. Ellos, los de Honduras iban todos solteros, eran jovencillos. Ah, carajo, esa fue la suerte de... Recién graduados también, como yo aquí, porque los compañeros míos de aquí de Costa Rica eran todos mayores que yo. Ahí iba una compañera, que era la directora de Coronado en ese momento, se llama Yorrito. Después iba, de Heredia iban 2, Manuel Antonio González Flores y Efraín Hernández. Y de Alajuela 1, Fernando Cordero y yo. Ya Fernando también era mayor. Disculpe, ese Manuel Antonio González Flores me suena muy parecido. ¿Sí? ¿No era hermano de Alfredo González Flores? No. Pariente por ahí. Tal vez pariente, pero hay algo curioso. Sí, tal vez pariente, pero no. Él no tenía ningún rango de esos. Pero sí la mamá era maestra. Ah, bueno. La mamá fue maestra y tenía un hermano. Sí, yo creo que había un hermano maestro también. Eran de ahí de Heredia. Y por cierto, después llegó a ser diputado. Ah, caramba. Él fue diputado. Él cuando se fue para ese lado, a ser el único soltero que iba. Ajá. Y aquí en Entre Ríos mucha gente creyó que yo me había casado con él porque era el único soltero. y no, todo fue muy diferente. Bueno, ahí nos encontramos, Florencio y yo, y ya rapidito éramos novios. Y entonces me dice, bueno, pasó el tiempo. No solo fue a estudiar, don Lorenzo, ya veo que no solo fue a estudiar. Ni yo tampoco. Ni usted tampoco. Ni yo tampoco voy a estudiar. No solo fue a estudiar. La cosa es que yo no recuerdo, en mayo. ¿Fue en mayo? No, nosotros nos fuimos en abril de aquí. En mayo inauguraron el centro. Sí, en mayo inauguraron el centro y ya andábamos juntos. ¿Ve usted? Sí. Y entonces llegó el ministro de Educación, fue a la inauguración del curso ese, como era de la UNESCO y como era, él fue por ahí de mayo o junio, fueron a la inauguración del curso, yo qué sé qué más, y le dijo, el ministro de Educación de aquí, le dijo a Florencio, cásense y se va usted para Costa Rica, yo le doy trabajo allá. Entonces le dice, me lo va a tener que dar así por escrito. No, con mucho gusto, yo lo hago. Dice, yo tengo que terminar yo que sé cuándo terminaba no recuerdo cómo estaba el tiempo de ellos en ese ministerio. La cuestión es que de veras después de que nos casamos, Florencio le mandó una tarjetita y le avisó, yo quiero que usted me confirme si me da trabajo en Costa Rica. Y le mandó la carta, por ahí tengo la carta, por ahí está. Le mandó la carta diciéndole que sí, que contara con el trabajo, que él se lo ganara aquí en Costa Rica. Entonces dígame, si no fue una bendición de Dios, claro, que todo nos saliera tan fácil.
Tan fácil, tan Ha fácil. de ser que usted fue muy buena hija, entonces se le facilitó mucho. Vamos a una pausa, Marlon, y ya continuamos con esta hermosa entrevista con tan especial persona. Todo el mundo dice.